Espérate, le subo el volumen. Ya, dale. Cordial saludo, estimados estudiantes de grado noveno. Em, Quiero en este momento hacerles un aporte sobre la explicación del segundo taller de matemáticas. Entonces, en este caso, pues estoy mostrando el taller. Tiene una estructura similar a la del primer taller. Vemos los objetivos, los temas. Aclaro esto porque hay muchos estudiantes que me han preguntado si toda esta parte de información hay que copiarla. Entonces, esto no hay que copiarlo. Esto sencillamente es la explicación y algunos ejemplos que van a utilizar para desarrollar la actividad. Entonces, acá tenemos una parte del recordemos. Y bueno, la temática que vamos a abordar en este caso del segundo taller es técnicas de conteo. Entonces nosotros ya con el primer taller ya recuerden que desarrollamos fue todo lo que tenía que ver con probabilidades. Entonces si tenía, por ejemplo, eh, si tenía, por ejemplo, 3 frutas y tenía 3 bebidas, creo que había un problema, algo así, ¿cuántas posibles combinaciones podía hacer? ¿Cuál era la probabilidad de pronto un determinado alimento, una determinada combinación? Aquí ya vamos a ver puntualmente el concepto de combinación y permutación. Entonces, bueno, la primera aclaración que conviene realizar es que en este caso nos interesa el orden de digamos, la organización que le demos a un conjunto. Entonces, acá nos están dando un ejemplo de una cerradura. Acá ustedes ven en pantalla, esto es un candadito. Y vemos que ese candadito podría tener una clave de 3 dígitos. Sin embargo, esos 3 dígitos podrían ser, por ejemplo, el 4, el 7 y el 2. Si fueran esos 3 números, tendrían que ser en ese específico orden. No me serviría, por ejemplo, el 7, el 2 y el 4. Porque a pesar de que son los mismos números, no tienen el mismo orden. Entonces, cuando el orden no importa, se trata de una combinación. Mientras que si el orden sí importa, se trata de una permutación. 4, 7. ¿4, 7 y qué? 4, 7 y 2. 2. Me lo da, ay, otra vez, por favor, me lo da. Listo. Es que no. Dale, entonces, el número, en este caso del ejemplo, estamos diciendo que el número de la combinación de la cerradura debería ser el 472. Y podríamos tener los mismos 3 números, pero en otro orden. Por ejemplo, 724. Efectivamente, ahí ya no podríamos abrir la cerradura o el candado, porque son los mismos números, pero no en el mismo orden. Entonces, según lo que acabamos de decir, de combinación y permutación, en ese caso, como sí importaría el orden, se trataría de una permutación. Listo, yo les doy un ejemplo. Supongamos que estamos en una carrera de atletismo. Supongamos que 15 personas van a correr. Ahora, supongamos también que la premiación se trata de 3 medallas: oro, plata y bronce. Entonces, dependiendo de la posición en la que yo terminara la carrera, si llegara de primero, ganaría obviamente el oro. Si llegara de segundo, también ganaría premio, pero ya no sería oro, sería un premio diferente. O sea que en ese caso importa el orden.
Pero sería diferente a decir que con la misma situación de la carrera, el premio fuera, por ejemplo, un celular nuevo para los 3 primeros. En ese caso, con que llegara en los 3 primeros lugares, ya aseguraría el premio. ¿Cierto? No importa si llego de primero, segundo o tercero, aseguro mi premio. Es decir, que ahí el orden no importaría. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy a colocar un ejemplo de esta situación a partir de la misma situación que está ahí ya en el taller. Entonces, continuando aquí un poquito en la actividad, bueno, todo esto sigue siendo explicación, llegué a la página 2, ahí nos hablan de combinaciones cuando hay repetición, cuando no hay repetición. Listo. Y en el tema el caso de la actividad sería únicamente lo que está en la página 6, perdón, en la página 7. Solamente los ejercicios de la página 7. Yo identifiqué un error. Resulta que el punto 1 y 2 lo repetí. Entonces me disculpan ahí, se me fue el error. Significa que van a responder solamente el 1, el 2 no habría que responderlo. ¿Listo? Entonces, bueno, yo tengo acá una situación que quisiera explicar con ustedes. Entonces, tenemos acá la definición o las fórmulas de cada una de de los dos tipos de conteo. Entonces, tenemos la permutación. Recordemos que en esta el orden sí importa y en la combinación, donde el orden no importa. Entonces, bueno, voy a realizar este ejemplo. Voy a desarrollarlo completamente para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Listo, entonces tenemos acá el problema o los problemas. Listo. Entonces lo primero que me dicen es, bueno, supongamos que tenemos 4 equipos de fútbol. Tenemos el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. Entonces la primera pregunta es, ¿de cuántas maneras se pueden asignar los títulos de campeón y subcampeón? ¿Me repites fuerte, por favor, Entonces la la pregunta? primera pregunta, con los 4 equipos, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden asignar títulos de campeón y subcampeón? Entonces, una primera posibilidad sería hacer la lista. Entonces yo diría, listo, voy a tener el equipo A con el equipo B. El primero que nombre va a ser campeón. Dame que le estoy explicando a ellos. Listo, A entonces, y grupo B, dos entonces grupos. A Está el campeón, A y B está el subcampeón. A, campeón. Y Y B grupo B, segundo. subcampeón. Sí. Obviamente como no es lo mismo ser campeón que ser subcampeón, cambiaría el orden si yo dijera que B es el campeón y A el subcampeón. B, campeón. B campeón y A subcampeón. Entonces, por eso aquí ya coloqué la lista de ellos dos. Entonces, otra forma, bueno, una forma más fácil de hacerlo sería entonces ir combinando cada una de las letras. Entonces, digamos que yo tengo aquí a la A. Entonces, voy a mirar al equipo A con cuántos otros equipos lo voy a poder relacionar. Entonces, el equipo A, fijándolo como campeón. Entonces, podría tener A campeón, B subcampeón. Otra posibilidad sería A campeón, C subcampeón. Otra posibilidad sería A campeón, D subcampeón. Y ya no tengo más combinaciones o más equipos para asociarlos con A. Entonces ahora paso a mirar los de B. Entonces yo podría decir que B campeón, A subcampeón, podría, B, campeón.
campeón y A subcampeón. relacionada B, A, Ahora, C y D. B con C y finalmente B con D. Si están viendo la lista, hasta ahí llevamos 6 posibilidades diferentes. Pero yo puedo continuar. Entonces ahora puedo decir que C campeón. Entonces A subcampeón. Otra posibilidad que sea C el campeón, B el subcampeón. Otra posibilidad sería que fuera C el campeón y D el subcampeón. Listo. En ese caso llevamos 9 diferentes respuestas, ¿cierto? Pero podemos hacer una última, que se trataría de la posibilidad de fijar a D como el campeón. Entonces, si fuera D el campeón, podríamos decir D con A, D con B y D con C. No tengo, no tengo más equipos para poder hacerlo. Entonces, si contamos las diferentes asociaciones que hicimos, nos vamos a dar cuenta que nos dan 12. ¿Nos da cuánto? 12, ¿cierto? Pero eso sería, digamos, muy fácil si tuviéramos solamente los 4 equipos. Pero ¿qué tal nos dé en una situación donde no sean 4 equipos, sino por ejemplo 20 equipos? Entonces, hasta que hagamos toda esa lista, salen muchos. Entonces, lo que yo les propongo o lo que les muestro es utilizar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Entonces vamos a decir que P es la inicial de permutación. Entonces, ¿Me repite duro? La entonces, fórmula es, P, que es la inicial de permutación, significa entonces va a ser igual, permutación. Una extensión para permutación, repito. permutación, entonces va a ser igual a n factorial, ya les explico qué es este símbolo de factorial, sobre n menos r, todo entre paréntesis, y factorial. Entonces, explico en este momento qué significa eso de factorial. Yo puedo tener, por ejemplo, una cantidad de 5 factorial. ¿Y qué es 5 factorial? Es lo mismo que multiplicar a 5 por todos los números anteriores enteros a él, hasta llegar al 1. Entonces, empezaría por el 5, luego 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Eso es 5 factorial. Si por ejemplo me pidieran 3 factorial, entonces 3 factorial sería lo mismo que 3 por 2 por 1. Y si me pidieran entonces, por ejemplo, 20 factorial, pues entonces sería 20 por 19, por 18, por 17, por 16 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Listo. Ahora, ¿quiénes son n y r? Entonces, n va a ser el número de elementos que tengo, que para el caso del ejemplo, lo que tengo son equipos de fútbol. Entonces, n va a ser igual a 4, porque dijimos que tenemos 4 equipos de fútbol. Y r va a ser la cantidad de equipos que estoy asociando. Si estoy diciendo que voy a jugar un partido, pues un partido lo juegan 2 equipos. En el fútbol no hay un partido donde jueguen 3 equipos o 4 equipos al mismo tiempo. Siempre son solo 2 equipos. Entonces estoy asociando parejas, ¿cierto? Entonces en ese caso, r va a ser igual a 2. Entonces si yo reemplazo en la fórmula, entonces voy a decir que P, que es la inicial de permutación, va a ser igual a 4 factorial entre 4 menos 2 factorial. Ojo que No le estoy cogiendo. ¿Factorial tiene algún signo, símbolo rápido? sí, ¿Cuatro? factorial es como el signo de admiración, el de la lineecita con el puntico abajo. ¿Listo? Eso es factorial. Entonces, tendríamos 4 factorial entre 4 menos 2 factorial. ¿Entre división? Sí, dividido 4 menos 2 factorial.
Pero ojo, Ya, primero hago la resta del 4 menos 2 y ahí sí aplico el factorial. Entonces me quedaría 4 factorial sobre 4 menos 2 que nos da 2, o sea que nos queda 4 factorial sobre 2 factorial, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora vamos a tener que 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 factorial. Podría colocar por 2 por 1, pero mire por qué voy a colocar por 2 factorial. Porque abajo voy a tener 2 factorial también. Y como voy a tener 2 factorial arriba y abajo en la fracción, los puedo cancelar. Y cuando los cancele, entonces nos va a dar el resultado que va a ser 2 factorial. Entonces esto nos queda como, solamente nos va a quedar el 4 por 3 del numerador y ya sabemos que 4 por 3 es igual a 12. Es decir, llegamos al resultado de una forma matemática y ya no tuvimos que recurrir a la lista. ¿Listo? Pero esto fue en permutación. Recuerde que permutación sí importa el orden. ¿Sí? ¿Y por qué importa el orden? Porque yo puedo decir que es el mismo partido de A y B que el partido de B con A. ¿Cierto? Es el mismo partido, A con B o B con A. Es exactamente el mismo partido. ¿Sí? Pero no es lo mismo ser campeón o ganar el partido que perder el partido. Listo. Eso por el caso de la permutación. Ahora miremos el caso de la combinación. Entonces, en la combinación, recordemos que el orden no importa. Entonces yo voy a decir, voy a hacer primero la lista de los partidos que podría jugar. Entonces, podría jugar A con B, podría jugar A con C, podría jugar A con D, ¿cierto? Ahora con B. Yo ya no voy a nombrar el partido de B con A, porque ya dijimos que es el mismo partido de A con B. Entonces voy a decir más bien el partido de B con C. Y también me va a servir el partido de B con D. Ya llevo 5. Finalmente voy a fijar a C y voy a decir con qué otros equipos voy a poder relacionar a C. Entonces el partido, por ejemplo, de C con A, ya no lo voy a nombrar, porque ya lo enlisté cuando dije A con C. Al igual, a C tampoco lo voy a nombrar con B, porque arriba cuando hice la lista de los de B, ya dije que hay un partido de B con C. El único partido que me falta es el de C con D. Entonces vemos que solamente se podrían jugar 6 partidos diferentes. Y en este caso la pregunta es, ¿cuántos posibles partidos diferentes podrían definir el campeón y subcampeón? O sea, ¿cuántos partidos estás diferentes? hablando muy bajito, estás hablando muy bajito. Entonces, ¿cuántos partidos diferentes se pueden jugar? Solamente 6. Listo. Ahora, de nuevo, esto es fácil solamente porque son 4 equipos. Pero les hago la misma pregunta. ¿Y si son 20 equipos? ¿Nos vamos a poner a hacer toda la lista? No, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a utilizar la fórmula de combinación, que es la siguiente. Entonces, combinación va a ser igual, entonces, C va a ser igual. Entonces, la misma fórmula que teníamos anteriormente, n factorial sobre n menos r factorial, pero cambia solamente una cosita. Abajo en el denominador, a ese resultado que ya tenía de n menos r factorial, lo voy a multiplicar por r factorial. Es lo único que le va a cambiar a la fórmula. Entonces, si nos aprendemos una fórmula, nos aprendemos también fácilmente la otra porque solamente se diferencian en una letrica que se multiplica. Listo. Entonces, de nuevo, n y r son los mismos términos de 4 y 2. Les recuerdo que n es la cantidad total de elementos. En este momento son 4 equipos de fútbol, o sea que n es igual a 4. Y de nuevo, r va a ser igual a 2 porque yo hago partidos de a 2 equipos, parejas de equipos. Entonces, ahora puedo reemplazar en la fórmula. Entonces tendríamos 4 factorial
C igual a 4 factorial sobre n, perdón, 4 menos 2 factorial por el valor de r factorial, que sería de nuevo 2 factorial. Listo. Entonces voy a ir operando. Entonces arriba ya sabemos que 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo ya sabemos que nos queda 4 menos 2, que sería 2 factorial por 2 factorial. Listo. Ahora, ¿cuánto es 4 por 3 por 2 por 1? 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. O sea que para el numerador tengo 24. Pero 2 factorial, ¿cuánto es? 2 factorial es 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Como tengo 2 factorial por 2 factorial, pues me queda 2 por 2. Ahora, tenía 24 y como 2 por 2 para el denominador es 4, nos queda 24 dividido 4. Listo. Y 24 dividido 4, ¿cuánto es? Es 6. O sea que acabo de encontrar las 6 combinaciones diferentes y he resuelto la pregunta. Listo. Eso sería el ejemplo para lo que son los conceptos de combinación y permutación. Listo. Volvemos al taller entonces. Eh, ya estoy colocándolo nuevamente. Listo. Entonces, en el taller vemos, bueno, está esa misma explicación que les acabo de hacer. Y bueno, ahora entonces nos van a empezar a preguntar, por ejemplo, bueno, la primera pregunta, nos dicen, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Números Del 1 al uno, 5. Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Números, ¿cuántos números diferentes? ¿cuántos? Entonces, les pregunto, ¿importa el orden o no importa el orden? En este caso, el orden sí importa, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, que tener el 2, 3, 4, 5, 1. ¿Sí? Es un número diferente. Entonces, eso es lo primero que uno identifica. Si importa o si no importa el orden. Listo. Entonces, voy a llevarme esta de nuevo aquí a mi pantalla para poderles explicar ahora la solución de este primer ejercicio. Entonces, listo. Supongamos que ya, bueno, voy a borrar acá la pregunta, como les digo, está repetida. Entonces voy a borrar una de ellas. Listo. Entonces, lo primero es que ya sé que se trata de una permutación. ¿Por qué se trata de una permutación? Porque el orden importa. Listo. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Entonces ya sabemos que en este caso, bueno, n va a ser la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? Pues tengo 5 números. Entonces n es igual a 5. ¿Listo? Ahora, en este caso, r va a ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque solamente me interesa ir colocando una posición. Otra forma de ver este problema sería decir de la siguiente manera. Entonces, yo tengo un número de 5 cifras, ¿cierto? Entonces, para la primera cifra, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántos números puedo colocar ahí? Pues entonces serían 5. Tengo del 1 al 5, pues escojo uno de ellos para colocarlo en la primera posición. Listo. Pero voy a colocar ahora el número de la segunda posición. En la segunda posición, ¿cuántos posibles números diferentes puedo colocar? Como ya fijé uno, entonces ahora me quedan 4 posibilidades. Entonces me queda 5 por 4. Listo. Ahora, continúo con la tercera cifra. En la tercera cifra ya solamente me van a quedar 3 posibilidades.
En la cuarta cifra me quedarían 2 posibilidades. Y en la última cifra, pues el único número que me haya restado. Entonces sería 1. Entonces yo puedo decir que eso se trata de una multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que 5 factorial. Es lo mismo que 5 factorial. Y entonces ahora podemos encontrar la solución. Entonces, ¿cuánto es 5 por 4? 5 por 4 es 20. 20 por 3 es 60. 60 por 2 es 120. Y 120 por 1 sigue siendo 120. O sea que tengo 120 posibles diferentes combinaciones o permutaciones, más bien en este caso. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Bueno, yo de acá les voy a hacer un ejemplo. No les voy a, ya les di como respuesta a ese punto, pero les voy a hacer ahora otro ejemplo. Hay varios que me han preguntado sobre, creo que es el ejercicio número 4, el quinto, dice, ¿cuántos libros distintos de matemáticas? Bueno, dice, 4 libros distintos de matemáticas, 6 diferentes de física y 2 diferentes de química se colocan en un estante. ¿De cuántas formas diferentes puedo ordenarlos? Si los libros de cada asignatura deben estar todos juntos. Entonces, bueno, yo voy a colocar acá eh, un ejemplo diferente. Lo que les digo, no les voy a resolver la pregunta, les voy a colocar un ejemplo diferente. Entonces, supongamos que tengo 3 libros de español. Tengo también 4 libros de, por ejemplo, química. Y ¿Cuántos? tengo 4 libros de química y tengo 2 libros más de, por ejemplo, inglés. Entonces tengo 3 libros de español, 4 de química, 2 de inglés. Y los quiero organizar, 4 libros de química. 2 de ¿Y de inglés. inglés? ¿Y de inglés cuántos? De inglés son 2, de español 3 y de química 4. Entonces, supongamos que yo los quiero organizar en un stand, en una biblioteca, pero hay una condición. Los libros de español deben estar todos juntos. Asimismo, los de química deben estar también todos juntos. Y los de inglés también deberían estar todos juntos. Entonces, yo voy a colocar acá unos colores. Entonces voy a decir que los libros en español son rojos. Todos los libros de español que tengo son rojos. Voy a decir que todos los libros que tengo de biología son azules. ¿Biología? Química. Química, perdón. Química son azules. Y voy a pensar que todos los libros de inglés son de color negro. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es organizar o mirar cuántas combinaciones diferentes puedo tener por cada materia. Entonces, en el caso de los libros de español, son 3 libros. O sea que para el primer libro, ¿cuántas posibilidades tengo? Entonces tengo 3 posibilidades. Para el segundo, tendría pues 2 posibilidades y para el tercero tendría una posibilidad. O sea que tengo en total 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Listo. Entonces ya sabemos eso. Ahora, con los de química, tenemos 4 libros. ¿Cuántas posibilidades para ubicar el primero? 4. Por ¿cuántas posibilidades para ubicar el segundo? 3. Por ¿cuántas posibilidades para ubicar el tercero? 2. ¿Y cuántas posibilidades para el cuarto? 1.
O sea que sería 4 por 3 por 2 por 1. Y 4 por 3 por 2 por 1 es 24. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 1, 24. Listo, ahora con los de inglés. Tengo solamente dos. Entonces, ¿cuántos libros posiblemente en el lugar uno? Dos. ¿Cuántas posibilidades para el segundo libro? Pues solamente uno, el que me queda. Y en ese caso, 2 por 1, que es 2. Ahora, vamos a mirar que ya tenemos las combinaciones. Tenemos 6 para los de español, 24 para los de química y 2 para los de inglés. Listo. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esos resultados? ¿Qué puedo hacer? ¿Los sumo? ¿Los multiplico? Entonces, acá voy a utilizar de nuevo los colores. Recordemos que para español dijimos que iban a ser los rojos. Listo, entonces yo podría decir que podría colocar primero todos los libros de español. Posteriormente podría colocar todos los libros de química. Y finalmente los dos libros de inglés. Listo. Ahora, tendría otra posibilidad y es ubicar primero los libros de química, ubicar en segundo lugar los libros de español y ubicar en tercer lugar los libros de inglés. Y tendría otra posibilidad también que sería ubicar, por ejemplo, primero los libros de química nuevamente, pero invertir el orden entre los libros de español y de inglés. Entonces dejar, por ejemplo, primero los de química, luego los de inglés y de último dejar los de español, ¿cierto? Pero ya sabemos que esto también se va a relacionar con un conteo. Entonces yo puedo decir, bueno, pues ¿cuántas materias diferentes tengo? Tengo 3 materias diferentes. 3. Entonces yo puedo decir que tengo 3 por 2 por 1 para el orden del que estábamos hablando. Es decir, si colocar primero inglés o colocar primero química. Entonces, realmente ese resultado lo voy a tener en la multiplicación de 3 por 2 por 1. Y eso nos da 6. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es muy sencillito. Voy a tomar los primeros conteos totales que obtuve. Entonces, recordemos que en el caso de español me dieron 6. Y a esos 6 le voy a sumar los 24 resultados de español. Y a ese finalmente le voy a sumar los 2 resultados de orden para los libros de inglés. O sea que tengo 6 más 24 más 2. Entonces 6 más 24 es 30 y 30 más 2 es 32. O sea que yo tengo esos 32 órdenes, pero lo voy a multiplicar, esa sumita de esos 32 lo voy a multiplicar por los 6 diferentes órdenes que le puedo dar en la biblioteca. Entonces, finalmente, lo único que tengo que hacer es multiplicar 32 por 6. Y 32 por 6 es 192. O sea que sé que puedo ubicar los libros de 192 maneras diferentes si me piden que los libros de cada materia estén juntos. Es decir, todos los libros de español van seguiditos, luego todos los libros de química van seguiditos y luego los de inglés. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces espero que con esta explicación, con esos ejemplos, les haya quedado un poquito más claro. De igual manera, yo sigo recibiendo las dudas.
Recuerden que me pueden escribir por cualquiera de los canales de comunicación. Y recuerden también que la profesora de educación física nos está solicitando un apoyo, nos está brindando un apoyo para, sobre todo para los sordos que de pronto le quieran solicitar ayuda. Ella nos está apoyando a todo lo que es el grupo de noveno. ¿Listo? Entonces, bueno, lo dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias y hasta luego.